Muy buenos días, mis queridos hermanos y apreciados amigos. Nuevamente, vuelvo a repetir, como lo prometido es deuda. Eh, Estamos nuevamente aquí haciendo este video. Por 3 semanas, 4 casi, no hubo tiempo estuvimos un poquito ocupados por el trabajo. Eh, un servidor trabaja mucho en el verano y son 3 meses de invierno que descansamos, y por asuntos y motivos no hubo tiempo. ¿Para qué explicar? No hubo tiempo. ¿Para qué explicar? No hubo tiempo. Eh, pues motivo u otro, eh, no, no, no estuvimos constantemente cada 8 días con los videos. Pero en fin, ahora aquí estamos felices, contentos con ustedes, y esperamos, ¿verdad?, que lo que vamos a hablar en esta mañana eh, sea para, o buenas tardes donde estés, sea para pues crecer. Nuevamente, no es mi intención hablar en contra de alguna denominación y de alguna religión, pero sí mi intención es dar a conocer, ¿sí?, lo que dice la palabra de Dios. Un servidor no es un erudito, no es un doctor en teología, pero conocemos un poquito de la palabra de Dios, y lo que voy a hablar, ¿verdad? Lo que voy a hablar también está de acuerdo con lo que algunos doctores o pastores o ministros o teólogos crean o digan. Pero voy a hablar más que nada, lo voy a hablar, ustedes van a ver claramente lo que dice, lo que ellos creen y lo que dicen, y lo que han cambiado y lo que no han cambiado. Sobre todo más los hermanos no, pero sobre todo más la Iglesia Católica. Bueno, eh, los temas pasados hablamos acerca, ¿verdad?, acerca de la evolución, creación, cómo es que la iglesia ha cambiado a algunos versículos. Comparamos Biblia antigua con Biblia moderna, y en ese tema hay similitudes, pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca a recordar un poquito del tema pasado y de lo que prometimos a hoy. La pregunta del tema es: ¿la iglesia ha negado la Biblia? ¿La iglesia católica ha negado la Biblia y a Dios? Es el tema de esta mañana, ¿sí? Y vamos a verlo. En corto tiempo vamos a ver si es que la iglesia, y vamos a mostrarlo, y ustedes tomarán también su propia decisión. Como si es que la iglesia ha negado a Dios y a la Biblia. Pero antes de todo, los invito a que hagamos una oración. Padre eterno, que mueras en el cielo, Señor. Gracias por tu amor, por tus bondades, por el nuevo amanecer, por cada día que nos das, por cada minuto. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias por las enfermedades. Eh, Porque a través de la enfermedad nos damos cuenta que somos mortales, que no somos eternos, pero que solamente a través de tu Hijo Jesús encontramos, Señor, paz, tranquilidad, y que algún día tú enviarás a tu Hijo para que podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Gracias por todo. Vamos a abrir tu palabra, Señor. No queremos hacerlo carnalmente nosotros, sino que tu Espíritu Santo, Señor, que fue el que inspiró la palabra de Dios y nos inspira a seguirte, a motivarnos, a servirte y a amarte, aunque somos pecadores, Señor. Pedimos, Padre eterno, que Él nos dirija en esta mañana, y que lo que hablemos sea solamente a través de tu Espíritu Santo. Gracias por todo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la vez pasada hablamos, iglesia, aquí lo podemos ver, ¿sí? La iglesia ha negado la creación y que ha aceptado la evolución, la iglesia católica. Y voy a leerles, miren. Aquí habla, verdad, aquí habla de hace 2000 millones de años que la tierra estaba,
y habla también de, déjenme leerles un poquito aquí atrás. Hace 1.000 millones de años el mundo de los seres vivientes era un mundo niño con plantas, animales y aves. ¿Sí? Y también nos habla acerca de que los seres primitivos, ¿verdad? Lo que los seres más primitivos solamente tenían algunos núcleos de nervios, ¿sí? Pero en unas familias se formó un verdadero centro de mando que era el cerebro. Habla, ¿verdad? Habla también de que, pues, tristemente dice la Iglesia Católica que somos animales y que también, pues, venimos del mono, ¿sí? Que venimos del mono, sí, aquí está, dice, los monos. Ahora bien, hablamos de que la Iglesia ha negado la creación y aceptaba la evolución de un hombre llamado Carlos Darwin, que no es ni Dios, que ni es Jesús, ni es un profeta, pero que la Iglesia ha aceptado a Carlos Darwin más que la palabra de Dios, más que a Dios. Miren, mis hermanos, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice la Biblia, qué dice la Biblia. Y miren, vamos a ver aquí en Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo en Primera de Pedro, capítulo 1, ahí vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro, qué es lo que él dice acerca de, primeramente, de la palabra de Dios. Porque vamos a ver qué es, por qué es importante la Biblia. ¿Sí? Si es que la Biblia es importante y por quién fue hecha. ¿Sí? ¿Por quién fue hecha? Porque algunos toman la Biblia como un libro cualquiera, pero los que somos cristianos, realmente cristianos, sabemos que la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro que es inspirado por Dios, pero no lo quiero decir yo. Pero miren, ¿qué dice aquí San Pedro, el apóstol Pedro? ¿Qué dice? El supuestamente papa, el apóstol Pedro, el supuestamente papa, ¿verdad? De los hermanos católicos. Y creo que sabemos y entendemos que cuando un papa habla, es infalible, la creencia católica. Y que cuando habla en cátedra, ¿verdad? Cuando habla, él habla inspirado. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pedro acerca de la palabra de Dios. Miren, de Pedro, capítulo, sí, 19 al 21. Dice, y tenemos también más segura aún la palabra profética, a la cual bien hacéis en ateneros o prestar atención, como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el astro de la mañana se levante en vuestros corazones, entendiendo ante todo que ninguna profecía de la Escritura es obra de su propia iniciativa, porque jamás profecía alguna trajo su origen de voluntad de hombre, sino que impulsados por el Espíritu Santo hablaron hombres de parte de Dios. Entonces, la palabra profética, la Biblia, no es humana, es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Todos sabemos, la mayoría, y no es otro punto, ¿verdad?, de la Trinidad que vamos a entrar más adelante, pero todos sabemos que está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres forman la Trinidad, ¿sí? Bueno, otros sabemos la deidad, pero es otro tema que tenemos que ver más adelante. Ahora bien, entonces,
El punto es de que la palabra es inspirada por Dios. Ahora bien, ya leímos atrásito. La Biblia es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Pero veamos qué nos dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? O aquí mismo San Pedro, ¿qué nos dice en San Pedro? ¿Qué nos dice acerca de la creación del mundo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué nos dice acerca de la creación del mundo? Y miren, aquí está. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro acerca de la creación del mundo. ¿Fue el mundo creado por evolución o por creación? Sí. Ahora bien, miren, aquí miramos. Vamos a ver el 3. Sabiendo ante todo que en los últimos días vendrán impostores burladores que mientras viven según sus propias concupiscencias, dirán, ¿dónde está la promesa de su venida o parusia o venida? Parusia es la segunda venida de Cristo. Pues desde que los padres se durmieron o murieron, todo permanece lo mismo que desde el principio de la creación. Se les escapa, porque así lo quieren, que hubo cielos desde antiguo y tierra sacada del agua y afirmada sobre el agua por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia es inspirada. Y la Biblia dice que el mundo fue creado por la palabra de Dios. ¿Sí? No es como acabamos de leer, donde dice que hubo seres vivientes, que venimos del mundo, que ya no va de la creación. Esta Biblia moderna, ¿verdad? Ya les mostré. Esta Biblia moderna dice que venimos de la evolución. Dios, siendo que el apóstol Pedro, al principio los cristianos sabían y decían que venimos de la creación. Ahora bien, vamos a ver una cita bíblica, ¿sí? Una cita bíblica para que veamos. Vamos al principio. Génesis capítulo 1, ¿sí? Versículo 1. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos, recuerden que estoy leyendo en la Biblia antigua. La Biblia antigua que tengo aquí. Ustedes, algo nuevo está aquí, ¿verdad? Entrando a mi página. Vaya a los primeros temas para que expliquemos, ¿verdad? ¿Qué Biblia estamos usando? Miren la Biblia antigua. Dice, al principio creó Dios, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuál Espíritu? Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que acabamos de leer en Pedro, que fue el que inspiró la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿sí?, que inspiró a Moisés, porque Moisés, el libro de Génesis, escrito por Moisés, inspiró y está diciendo que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y veamos, dice, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y hubo tarde, y hubo mañana, primer día. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Dice, después dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Y llamó Dios el cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios. Ahora bien, vamos a darle vuelta para avanzar un poquito más aquí. Dice, ...26... son varios días, ¿verdad? Pero vamos a entrar al día sexto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil
que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Interesante. Entonces interesante. Nos damos cuenta que la Biblia dice, la Biblia que es inspirada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. Ya lo vimos en Primera de Pedro, que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Que dice que la tierra fue creada al principio. Y eso lo dice el Espíritu Santo a través de los profetas, de los apóstoles, siendo inspirados ellos por el Espíritu Santo que es Dios. Por el Espíritu Santo que es Dios. Y encontramos que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Vamos a leer para que veamos otra vez una corroboración más de lo que nuestro Dios es Dios y es poderoso, ¿sí? Vamos a leer, a buscar, ¿verdad? En Salmos capítulo 33, versículo 6. Salmos capítulo 33, versículo 6, ¿sí? Y ahí dice, Salmos 33, versículo 6. Voy a llevarlos ahí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo su ornato por el soplo de su boca. El 9. Porque él habló y quedaron hechos, mandó y tuvieron ser. Nos damos cuenta, por la palabra de Dios fueron creados. La Biblia dice, el Espíritu Santo inspirando a los apóstoles, inspirando a los profetas, Salmos, estamos hablando del rey David, que fue un rey y un profeta. El Espíritu Santo, que es Dios, inspira a ellos a decir que fue por la palabra de Dios que fueron creados. ¿Sí? Ahora bien, ya entendemos que nuestro Padre eterno, Dios eterno, creó los cielos y la tierra por su palabra. Y ya leímos aquí en la Biblia, que el Espíritu Santo también participó en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se movía, ¿qué? Sobre la haz de las aguas o sobre las aguas. Interesante. Ahora vamos a ver otro versículo. Y quiero que veamos este versículo, ¿sí? Y miren, entonces nuestro Padre eterno, Dios, y el Espíritu Santo participaron ¿en qué? En la creación. En la creación de este mundo. ¿Sí? Ellos son. Y la Biblia certifica que ellos crearon este mundo no por evolución, sino creación. Y leímos en Génesis 1:27 que fueron en 6 días en que Él creó los cielos y la tierra. Pero vamos a ver, los invito a que busquemos, hermanos apologistas, católicos, ¿sí? Vean y cualquier otro hermano de otra denominación, que busquemos en Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué nos dice el capítulo Juan 1 y versículo 1? Miren, es interesante conocer la palabra de Dios, analizarla, comprenderla, no para saber, no es para saber, no es para decir que yo sé más que tú, no, tampoco eso. Es pues, para llevar a la práctica, ¿sí? Que no es fácil, no es fácil. Pues la teoría es bonita porque se conoce, pero la práctica es importante. Y como cristiano no es fácil,
Pero yo te invito a que en esta mañana, hermano católico o protestante, o si tú eres una persona que crees en la evolución, que no es lo que la Biblia dice. Miren aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era junto a Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. Él era en el principio junto a Dios. Por él, por el verbo, todo fue hecho, y sin él nada se hizo de lo que ha sido hecho. ¿Sí? ¿Quién es el verbo? Bueno, no lo voy a decir yo, ¿verdad? Que lo diga la Biblia. En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Él vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para dar testimonio acerca de la luz. Juan no era la luz. Juan el Bautista vino a dar testimonio acerca de la luz. La verdadera luz, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él estaba en el mundo. Por él el mundo había sido hecho. O sea, por ese verbo, que es la luz, dice. Y el mundo no le conoció. Él vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Sí, ahora bien, poquito adelante dice, y el verbo se hizo carne, ¿entendemos? Y puso su morada entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante. ¿Nos damos cuenta? Y luego dice aquí más adelantito, ¿sí? Aquí más adelante dice, Juan da testimonio de él y clama, de este diré yo, el que viene después de mí se me ha adelantado, porque él existía antes que yo, y, y de su plenitud hemos recibido todos, a saber, una gracia correspondiente a su gracia. No me quiero adelantar, ya me fui un poquito más, pero lo que quiero mostrar, y leí todos los versículos, es para saber que este verbo unigénito de Dios, ¿sí? Es Jesús, ¿sí? Y que en el principio el verbo era Dios, y el verbo era en el principio el verbo era Dios, y el verbo era junto a Dios. Estamos hablando de que Jesucristo en el principio creó las cosas. Todas las cosas por él fueron hechas, dice. ¿Sí? Entonces, en Génesis 1 miramos que Dios crea las cosas con el Espíritu Santo, y Juan corrobora que también Jesús estuvo creando con Dios por la palabra de su boca. Mis apreciados amigos, la Biblia dice que Dios creó las cosas. La Biblia dice, por inspiración del Espíritu Santo, que es Dios, hermanos católicos, y hay algunos hermanos protestantes que están aceptando la evolución. Les digo, la Biblia dice que el Espíritu Santo participó en la creación, y que también Jesús, y también Dios Padre, y que fue por la palabra de su boca, que Él dijo y existió, Él dijo y fue hecho. Y Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios sea, no dijo, bueno, que se haga poco a poco por millones de años, no dice eso. Pero quiero que ustedes deduzcan esto ahora. ¿Qué dice aquí? Durante siglos, la mayoría de los hombres pensaron que Dios había creado todo al comienzo. No es la mayoría de los hombres, es lo que la Biblia dice, inspirada por Dios. Entonces, aquí la Iglesia Católica, al decir que la mayoría de los hombres creyeron, está negando a los profetas, está negando a San Pedro, está negando
está negando a Dios al decir que la mayoría de los hombres están negando a todos ellos. Está negando a Dios. ¿Sí? Está negando. ¿Entendemos? Porque los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Y hay muchos hombres de la antigüedad, padres católicos, como San Agustín de Hipona, que reconocen que la Biblia es inspirada por Dios. Pero es otro tema. Quiero que ustedes lo analicen con calma y lo investiguen. Pensaron, dice, otra vez, durante siglos la mayoría de los hombres, no, pensaron que Dios había creado todo al comienzo y después el mundo se había guardado más o menos igual. Es que la Biblia dice que es inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios, que así fue. Y luego dice, había puesto el sol, la tierra, las estrellas, cada uno en su lugar. Y seguían dando vueltas siempre iguales. Acabamos de ver que esta idea ya no vale. El tema se titula como pregunta, ¿la Iglesia Católica ha negado a Dios y a la Biblia? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. En este último párrafo que acabamos de leer, ahí está la respuesta. Tú decidirás y sabrás. Y esta Biblia que acabo de ver, ¿verdad? Es una Biblia moderna, católica. Y la que leí fue una Biblia antigua, católica. Es por eso que la Iglesia Católica de los años, y quiero que me escuche cualquier hermano católico que me está escuchando aquí, ¿verdad? Y es que los hermanos católicos dependen de sus líderes, de hombres. No dependen de la palabra de Dios. O lo que el sacerdote diga, eso es. Lo que el dirigente diga, eso es. Y los católicos que murieron engañados, que hasta 1950-60 la iglesia siempre creyó, del siglo pasado, la iglesia siempre creyó en la creación. Entonces, tú todavía hace quizás 20, 30 años ibas a tu catecismo y leías que Dios, que Adán y Eva. Pero es que la iglesia, ¿por qué esconde esto la iglesia? ¿Por qué la iglesia no se descara y que diga totalmente la verdad? Señores, nosotros ya no creemos en la Biblia. Nosotros ya no creemos en Dios. Ya no creemos en el Espíritu Santo. Ya no creemos en Jesús. Ya no creemos. Totalmente creemos que el mundo fue evolucionado y que así vamos dirigiéndonos. Porque realmente, en teoría, en teoría, en teoría, viendo la evolución, es lo que la iglesia cree. El mayor, el fuerte, es el que sobrevive. La ley del más fuerte. El pez más grande se come al más pequeño. Eso es la evolución. Con todo respeto, porque el pez más grande se come al más pequeño. La ley del más fuerte. Esto así es. Pero nosotros vemos que el apóstol, ya para terminar, que San Pedro, él dice que la Biblia es inspirada por Dios. Que hasta él mismo fue inspirado por Dios para escribir esto. ¿Sí? Que todo fue hecho por la palabra de Dios. Que Dios creó, que Dios creó el mundo en 6 días. Él dijo y existió. Jesús también y el Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad, son partícipes de esto. ¿Por qué la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué la iglesia? Aquí, ya lo vimos la vez pasada, mostremos otra vez, ¿sí? La subida de los seres vivientes, ¿sí? ¿Por qué la Iglesia Católica dice esto? Que no es bíblico y que tampoco esto, que la evolución, que no es bíblico y que tampoco Dios no ha dicho. La última pregunta es, repito la pregunta otra vez. ¿La Iglesia Católica ha negado a Dios y a la Biblia? Te voy a decir mi respuesta, con amor y cariño. Por lo que acabamos de ver,
Para mí, la iglesia ha negado la palabra de Dios y ha negado a Dios. Están haciendo a Dios mentiroso. Con amor y cariño. Mira, no estoy molesto, no estoy enojado. Con amor, la iglesia ha negado a Dios. Totalmente. Porque lo que ponen en esa Biblia moderna no es lo que dice la Biblia. Apreciado hermano católico, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Vas a depender de seres humanos? ¿O vas a depender de Dios? ¿O vas a depender de Dios? Mi hermano protestante, iglesias luteranas, iglesias metodistas, están aceptando la evolución, algo que no es bíblico. ¿Qué vas a hacer? Como digo Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Este hombre no es perfecto, tiene debilidades, luchas, imperfecciones, pero cada día quiere luchar por seguir a Dios. Pero quiero seguir a Dios de la mejor manera que se pueda. Y sé que hay luchas en mi vida, pero yo quiero buscar de Dios, quiero ser diferente. Quiero que mi esposa, mi hija se salven y también me quiero salvar yo. Y quiero mostrar, ¿verdad? Que si algunos más por ahí ven este sermón, este tema, que lo analicen y que lo pongan en práctica. Porque nosotros tenemos un Dios poderoso. Miren, mi apreciado, vamos a orar a Dios. Vamos a hablar con Dios. Y que el Señor nos ilumine. Y que podamos, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles, de tanta tecnología, de tantas distracciones, que no perdamos de vista que nuestro Dios es un Dios poderoso. Y que Dios no es hijo de hombres para que mienta. ¿Sí? Dios no es un mentiroso. Dios dice que Él creó todo al principio. Pero tristemente la Iglesia Católica ha negado a Dios. Pero en fin, hermano católico, si mira, yo te invito que reflexiones y que no vengas a nuestra iglesia. Yo soy un servidor, el hermano Portillo es un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y respeto a mi iglesia. ¿Sí? Respeto a mis líderes. Pero yo sé que ni mi iglesia ni mis líderes me van a salvar. Quien salva es Cristo Jesús. Y al único que un servidor se va a someter no es a lo que diga mi pastor. Y si un pastor me está escuchando, ¿verdad? Sabe que la iglesia adventista en la iglesia adventista sabemos que no seguimos a líderes. ¿Sí? Y un pastor que me está escuchando sabe que en la iglesia adventista no seguimos a líderes. Y ellos saben que hay hermanos adventistas que no están de acuerdo con ellos y le dicen en que no están de acuerdo con ellos lo saben. ¿Sí? Pero no seguimos a líderes. Ni tampoco el bonito, hermoso nombre que tenemos como iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? Que creemos en la segunda venida de Cristo y guardamos el sábado, sabemos que el nombre tampoco me va a salvar. Sabemos, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo y por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sabemos y entendemos que la salvación se encuentra solamente en Cristo Jesús y que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y que el Espíritu Santo ahora nos está llamando a buscar de su palabra de Dios, a buscar al Dios que creó todas las cosas a través de Jesús, a buscar el Espíritu Santo nos está llamando a buscar a Dios, a Jesús que murió por nosotros, ¿verdad? Y nos inspira a seguir cada día, a seguir adelante y prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Pero creemos en la palabra de Dios. Y queremos que Dios es un Dios poderoso que creó el mundo y todo lo demás. Mi apreciado, ¿qué harás tú? Termino con esa pregunta nuevamente. ¿La iglesia ha negado a Dios y a la palabra de Dios? Para mí sí. Para ti, tú decidirás. Cada quien somos libres de elegir. Oremos. Padre amante, Padre eterno, Señor, tu palabra es verdad. El mundo se ha alejado, la ciencia se ha alejado, los seres humanos, aún hermanos cristianos, aún hermanos míos en la fe, nos hemos alejado, Señor, de tu palabra. Pero Padre, queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos ver tu palabra con humildad, porque en ella se encuentra, Señor, reflejado el amor tuyo, oh Dios poderoso, el amor tuyo, Señor, en el cual ahí tenemos la identidad de que somos hijos tuyos. El amor de tu Hijo Jesús también,
que también creó este mundo junto contigo, Señor. Y que Jesús es un Dios poderoso, amoroso, y que dio su reino de gloria para venir a morir por nosotros. Y también sabemos, Señor, que en el cielo hay un espacio, y que ese espacio, Señor, es el del Espíritu Santo, que no está ahí, porque el Dios Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra. Que cuando cometemos algún pecado, una debilidad, Señor, nos inspira, nos dice, mira, vuelve a Jesús, vuelve a Dios Padre, y vuelve a Dios Hijo, Dios Padre que dio a su único Hijo, vuelve a Él. El Dios Espíritu Santo nos inspira y nos conmueve para arrepentirnos de todo pecado y ir a Jesús. Gracias, Jesús, por enviar el Espíritu Santo a este mundo y que nos llame a servirte a ti y amarte, oh Jesús. Padre eterno, queremos ser diferentes, queremos ser cambiados, queremos obedecer tu palabra, no lo que un líder diga, no lo que una religión diga, Señor, sino solamente tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos motive, Señor, para seguir adelante, que tengamos tiempo para estudiar tu palabra, para analizarla, para analizarla, para comprenderla, para enseñar a los hijos, oh Dios Padre eterno, y para enseñar a los demás, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu amor, oh Dios. Lo pedimos todo esto, Señor, primeramente también con el perdón de los pecados. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga mucho y estamos en contacto. El próximo tema es muy interesante, ¿sí? Yo les invito a que se queden y vamos a ver cómo es que, bueno, no voy a decirlo porque, ¿verdad? Interesante. El Señor los bendiga y bendiciones. Hasta pronto y que la pasen un buen día, buenas tardes o buenas noches. Hasta pronto.